iniciar con la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y vamos a leer la lectura del Santo Evangelio de hoy. Si no lo tiene hermano Wilmer a mano, pues podemos leer. 22 de abril de 2022. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 4. Versículos del 1 al 12. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Eran unos 5,000 hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas junto con el sumo sacerdote, y con Caifás, y Alejandro, y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo: Jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, ¿nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre? Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor Dios, Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice:
me voy a pescar. Ellos contestan, vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amanecido cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron, no. Él les dice, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Lo echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro, ¡es el Señor! Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, traed los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se los da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, qué maravilla, la verdad, qué maravilla la secuencia que podemos vivir. Venimos saliendo de la Semana Santa y ya hoy la iglesia pues nos está presentando lecturas bíblicas todas de acuerdo, cada una con la otra, para que nosotros podamos ver cada tiempo, hermanos. Ahorita estamos viviendo, hermano Mario, los 40 días que Jesucristo estuvo con los apóstoles después de resucitar. Pero lo vamos a ir viendo hoy, poco a poco, lo vamos a ir degustando. Es San Juan 21, del 1 en adelante, la última lectura de San Juan, el último capítulo de San Juan, de el último evangelista. Muy importante, hermanos, el último capítulo de los 4 evangelistas. El único, San Juan, el único que murió muerte natural, que quedó vivo, y él fue el último que escribió. Y dice, después de esto nuevamente se manifestó Jesús a sus discípulos en la orilla del lago Tiberíades, después de resucitar. Hermanos, aquí ya es resucitado, ya el domingo de gloria ya resucitó, pero él se quedó 40 días y allá al final en el versículo 14 nos dice que fue la tercera vez que se les apareció después de resucitar, que lo iremos viendo. Estaban reunidos algunos de sus apóstoles, Tomás el mellizo, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros. Hermanos, estaban reunidos con miedo, claro, porque habían crucificado al maestro. Estaban reunidos y allí comienza Jesucristo a aparecerse, les comienza Jesucristo ya a actuar ya como resucitado, hermano Mario. Qué bien, hermano Rodolfo. Vemos en el versículo 3. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Contestaron, vamos también nosotros contigo. Salieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Pedro, hermanos, el líder del grupo. Miren, cuando una persona es líder, es el primero que da los primeros pasos, arranca. Cuando se va a hacer un proyecto, el líder es el primero que está al frente. El líder no es aquel que envía, no, es el que representa al grupo. Y él era necesario pescar, hermano. Y dijo, voy a pescar. Y le dijeron, no, vamos a pescar. Cuando la unidad, hermano, existe, los proyectos se realizan. Pero en todo esto, hermano, a veces se hacen grandes esfuerzos
porque Jesús está al lado de nosotros y no nos damos cuenta. Tal vez tenemos grandes problemas, grandes enfermedades. Hay enfermedades, bueno, el COVID, está el VIH, el SIDA, hay tantos cánceres que existen, hermano, y no hay una respuesta. ¿Recuerdan aquella mujer que tenía 12 años de flujo de sangre? Dijo, he gastado todo el dinero en médicos y la solución no lo obtenía, hasta que llegó a tocarle el fleco o el borde del vestido de Jesús. Ahí estaba la solución. Pedro y los apóstoles, hermanos, pescaron toda la noche. Dice, vuelvo y voy a recalcar leyéndolo. Dice, Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Contestaron, vamos también nosotros contigo. Salieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Miren, ¿por qué creen ustedes que no pescaron? Rodolfo, del 3 al 5, ¿va? Perdón, sí, Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Contestaron, vamos también nosotros contigo. Salieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Miren, Rodolfo y yo en este tema les vamos a aclarar cuál es el motivo. Hermano, estos apóstoles, Pedro era un experto en este campo, era un experto en la pesca. ¿Y por qué iban de noche? Porque de noche se pesca mejor, hermano. ¿Qué representa la noche? Hermano, la oscuridad. Ellos pescaron y no pescaron nada. Pero como Dios tiene los planes exactos, Jesús no se equivoca. Él sabe en qué hora, en qué minuto, en qué segundo va a resolver los problemas. Y la solución, hermano, del hombre, si no tiene el poder del Espíritu Santo, si no está la ayuda de Jesús, hermano, no se va a poder hacer las cosas. Eso representaba la oscuridad, el miedo que ellos tenían. Tenían temor que los mataran de predicar el Evangelio. Pero le dice, bueno, más adelante les voy a explicar en los otros versículos cuál es la solución. Porque Jesús les ordena, les da una orden que haga. Yo sé que Rodolfo lo va a leer ahorita, luego en los otros versículos les vamos a explicar la situación, porque Jesús les dice, les da la orden. No sé, hermano Rodolfo, sigamos con usted. Sí, hermanos, bueno, los discípulos no sabían que era Él, no sabían, y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver del 5 en adelante, 5 y 6. Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen algo de comer? Le contestaron, nada, pues no habían pescado nada. Entonces Jesús les dijo, echen la red a la derecha y encontrarán pesca. Echaron la red y no tenían fuerza para recogerla por la gran cantidad de peces. Hermanos, miren qué importante es la obediencia. Cuando el Señor les dice, echen la red al lado derecho, hermanos, se habían pescado toda la noche y no habían pescado nada, no tenían ni para comer. Ni uno. No, ni uno. Sí. Vean, hermanos, la obediencia. Y el Señor lo está haciendo resucitado. Ya es resucitado, hermano. Ya aquí, por eso y muchas otras cosas, nosotros celebramos la resurrección de Cristo en primer lugar, que es lo más importante de todo. Pasión, muerte y resurrección, pero la resurrección es donde Cristo nos viene a mostrar todo, viene también a confirmar su doctrina. Echen las redes otra vez. Y ellos, hermanos, obedecieron. Echaron la red y no tenían fuerza para recogerla por la gran cantidad de peces. Hermanos, ¿qué pasaría, hermanos, si nosotros nos vamos a pescar toda la noche? Ahí pueden ver ustedes en imágenes la pesca.
hermanos, nos vamos a pescar toda la noche y no hemos pescado nada, y que venga una persona que hasta ese momento no la conocemos, no la hemos conocido, hermanos, y nos dice, tiren la red otra vez y la hemos tirado cuántas veces en toda la noche, no hemos pescado nada, hermanos. ¿Y por qué el Señor viene a hablarnos de esta forma? Porque, hermanos, el mandato del Señor a ellos fue que fueran, ya no serán pescadores de hombres, ya no serán pescadores de peces, ahora yo los haré pescadores de hombres. Hermanos, las imágenes ilustran, ustedes pueden ver allí tan bonito cómo se ilustra, hermanos, tanto así. ¿Por qué nosotros utilizamos siempre imágenes? Porque nadie puede enseñar sin imágenes. Hermanos, imaginemos un ejemplo, que ustedes a su hijo pequeñito le escriban la palabra conejo. Este es un conejo, y el niño ve un conejo saltar, ve un conejo correr, y él no va a saber que es un conejo. Pero si ustedes solo le muestran la imagen de un conejo, al ver un conejito de verdad, él va a saber. Es necesario enseñar con imágenes, porque ilustran, porque una imagen enseña más que 1000 palabras. Nosotros le podemos decir a alguien, un niño, le podemos escribir caballo en 1000 veces, pero si él no ha visto una figura, una imagen de un caballo, no va a saber que es un caballo. Por eso, hermanos, es necesario enseñar. Entonces, hermanos, la obediencia, tiraron las redes, por eso a esto se le llama la pesca milagrosa, la manifestación de Jesús a orillas del lago. Hermano Mario. Qué bien, hermano Rodolfo. Bien, vamos, vemos ahí, hermano Rodolfo, vemos el versículo, mejor lo vamos a leer el versículo 7, dice: el discípulo al que Jesús amaba dijo a Simón Pedro, es el Señor. Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba sin nada, y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca. Con la barca, de hecho, no estaba lejos, a unos 100 metros de la orilla, arrastraban la red llena de peces. Miren, hermano, la obediencia, como lo dice mi hermano Rodolfo, aquí vamos a terminar de aclarar el punto. Si Jesús les dice, tiren la red a la derecha, hermano, porque ya se estaba cumpliendo el tiempo de que Pedro, de los demás apóstoles empezaran a pescar hombres, Rodolfo. Amén. Miren qué interesante, hermano. Y aquí vamos a hablar de lo que habla San Mateo capítulo 25 versículo 31. Les dijo, tiren la red a la derecha. Entonces, cuando ellos tiran la red a la derecha, hermano, ven el milagro. Hoy, Rodolfo lo decía, hoy los haré pescadores de hombre. ¿Cuáles son esos peces? Si lo dice en San Mateo capítulo 25 versículo 14. Les dice el rey, vengan benditos, los que están a la derecha, dice, vengan benditos de mi Padre a heredar el reino de los cielos. Pero si yo, hermano, no estoy en esa red, si no estoy en esa barca de los apóstoles, imagínese usted qué le quiere dar a entender a usted. Si no soy presa de esos actores de los apóstoles, si no estoy en esa barca, si no estoy en esa red que Jesús ordena a los apóstoles, hermano, es por esa razón que nosotros en la Semana Santa llevamos a cabo todos esos pasos en memoria
de Jesucristo, de estos héroes. Y nosotros somos orgullosos de pertenecer a esa red que Jesús ordenó a Pedro y a los apóstoles a tirarlo a la derecha. Qué bendición, hermano Rodolfo. Así es, hermanos, y qué maravilla, hermanos. Fíjense que estos discípulos tiraron la red nuevamente, aún sin haber conocido, sin haber reconocido que era Cristo ya resucitado, que estaba a unos 100 metros, según la Escritura. Hermanos, y esa barca, hermanos, es la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia que Dios fundó, la que Dios edificó. Y en esa barca, en la barca de Pedro, se subió Cristo. Amén. Hermanos, si se subió Cristo, ¿por qué no me voy a subir yo? A la barca de Pedro. Esa barca es una figura de la iglesia católica, de la iglesia que Pedro va a ser el timón, que Pedro es la piedra, que Pedro es el papa. Hermano, pero comentábamos que ellos, sin haber reconocido que era Jesucristo, obedecieron, estaban quemados, estaban cansados, desvelados, desilusionados porque ni un pez. Tiren la barca y la volvieron a tirar y no sabían que era Cristo. El 9. Al bajar a tierra encontraron fuego encendido, pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Hermanos, miren quién, nada más y nada menos, el maestro ya tenía fuego y ya les tenía comida. Hermanos, qué maravilla. Si nosotros somos obedientes, el Señor proveerá. Si nosotros obedecemos aún sin haberlo visto, aún sin haberlo conocido, porque ellos todavía no sabían hasta que Juan dijo: es Jesús, después de tirar la barca. Y miren, hermanos, por obedientes, cuando bajaron a tierra encontraron fuego. Hermanos, recuerdan que había cuando Pedro negó 3 veces a Jesucristo. ¿Qué había? Había fuego. Pedro había pasado por el fuego al negarlo. Pues recuerdan cuando aquella sirvienta y el soldado y otra persona le dijeron: este era uno de ellos, y Pedro lo negó. Hermanos, había fuego allí. Aquí también hay fuego. Jesús les dijo: traigan algunos de los peces que acaban de sacar, hermanos, y Jesucristo hasta comió con ellos. Hermanos, comió ya después de resucitado. Ojo, hermano, algunos hermanos pues tienen la costumbre de que cuando alguien muere le dejan comida y le dejan agua, pero no, hermanos, eso lo hizo Cristo, que era Dios. Pero ya hay cosas así como esas creencias que son como unas creencias que realmente nos pueden engañar. Entonces, hermanos, pero la obediencia, esa nos lleva a comer, a compartir con Cristo. Y aquí nos está hablando de peces y de pan, que más adelante lo veremos, hermano Mario. Bien, hermano Wilmer, gracias. Qué bonito, hermano Rodolfo. Fíjese que antes de seguir, vamos a ir con los patrocinadores y luego hermano Wilmer nos ayuda con el canto. Yo sé que el ministerio Hijos de Abad nos está viendo ahorita y vamos a poner un vídeo de lo que llevamos a cabo el viernes pasado. Grabamos, pero en la editación pues tuvimos un problemita, pero después de los anuncios tenemos el canto con los hermanos Ministerio Hijos de Abad. Hermano Wilmer.
Los hermanos Álvarez le ofrecen abarrotería en general, granos básicos, condimentos, desechables y todo lo que usted necesite. Visítenos en Surtidora Don Juan 1, 2 y 3. La número 1, atendida por Juancito Álvarez, contigua Canal 34. En Surtidora Don Juan número 2, entrada principal al Mercado San Francisco, esquina izquierda frente a Pastilleros, puesto número 516. Serán atendidos por Calín Álvarez. Surtidora Don Juan número 3, frente a la despensa familiar, atendida por Ana Lourdes Álvarez. Y en la colonia 21 de Abril, Pulpería San Martín, 2 cuadras atrás de la Universidad José Cecilio del Valle, les atenderá Chico Álvarez. Venga y permítanos servirle. Los hermanos Álvarez le ofrecen abarrotería en general, granos básicos, condimentos, desechables y todo lo que usted necesite. Visítenos en Surtidora Don Juan 1, 2 y 3. La número 1, atendida por Juancito Álvarez, contigua Canal 34. En Surtidora Don Juan número 2, entrada principal al Mercado San Francisco, esquina izquierda frente a Pastilleros, puesto número 516. Serán atendidos por Calín Álvarez. Surtidora Don Juan número 3, frente a la despensa familiar, atendida por Ana Lourdes Álvarez. Y en la colonia 21 de Abril, Pulpería San Martín, 2 cuadras atrás de la Universidad José Cecilio del Valle, les atenderá Chico Álvarez. Venga y permítanos servirle. Bien, hoy en esta tarde nos sentimos alegres, contentos de estar celebrando lo que es este Viernes Santo, esta Semana Santa, donde hoy meditamos esta alabanza también que nos da a entender que tenemos que caminar bajo la presencia del Señor, bajo obediencia. Y hay que pedirle al Señor cada día, ¿verdad?, de que nos ayude a remar mar adentro, como dice, y llegar hasta el final. La alabanza dice: caminaré en la presencia del Señor. Gracias, Ministerio Grupo Hijos de Abadia. Creo que van a estar este sábado en el Santos Mártires. Más o menos escuché decir. Bien, hermanos, seguimos con el versículo 11. Dice, ayúdeme, hermano Rodolfo, si lo tiene. El 11. Simón Pedro, sí. Okay. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena con 153 pescados grandes, y a pesar de que hubiera tantos, no se rompió la red. Entonces Jesús les dijo: vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era,
pues sabían que era el Señor. Bien, hermanos, ¿recuerdan ustedes en Hechos capítulo 2, el día de la Pentecostés? Es otro tema, hermano, pero eso lo vamos a tocar, yo creo que calculando los 40 días. Hermanos, miren, cuando en el día de Pentecostés, hermano, en 3 minutos, en unos minutos, no sé si fue en 4 minutos, Pedro, pero ahí lo encontramos en Hechos capítulo 2, Pedro, hermano, empezó a predicar. En 3 minutos fue en Rodolfo, no sé, si lo leyéramos, no, pero es que es grande, pero sí. Está en Hechos capítulo 2, del 1 en adelante. Parece que está como en el 14. Hermano, se convirtieron 3,000 personas. Y si leemos, hermano, Mateo capítulo 16, 18, Rodolfo, permítame, hermano Rodolfo, miren, ¿por qué vamos a leer Mateo 16, 18 o 19? Porque dice en el versículo 11, Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena con 153 pescados grandes, y a pesar de que hubiera tanto, no se rompió la red. Eso significa que la iglesia jamás será vencida, hermano. Nunca. ¿Por qué, Rodolfo? Porque es la iglesia que Cristo fundó en la tierra, hermano. Y es un hecho. Leámoslo, hermano Rodolfo. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Posiblemente esta red estaba podrida, hermano, pero no se pudo romper. La iglesia, hermano, puede tener problemas tras problemas. Como decía Rodolfo al comienzo, podemos tener problemas en nuestra iglesia aquí en Honduras. Dificultades, dificultades grandes. Usted, hermano, y yo somos, ¿qué le digo? Somos privilegiados en pertenecer a la iglesia que Jesús fundó. Claro, cualquiera puede fallar. Judas falló. Si Lucifer falló estando en el cielo, Adán y Eva falló estando en el jardín del Edén. Cualquiera puede fallar, hermanos. Pero Cristo le dice a Pedro, tú eres el encargado, papá. Hermano, tenemos que ser obedientes, seguir hasta la muerte, hermano Rodolfo. Si nos tocara morir, pues estamos dispuestos, hermano, y morir en la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestros padres espirituales fueron obedientes y tiraron la red, y nosotros somos fruto de esa red. Pues nos toca morir aquí, hermano. De esa pesca, así es. De esa pesca, hermano Rodolfo. Hermano, qué maravilla. Miren lo que nos dice siempre San Juan 21, el versículo 13, continuación de lo que nos habla el hermano Mario. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió. Lo mismo hizo con los pescados. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Hermano, miren, Cristo padeció, por eso nosotros recordamos, conmemoramos y celebramos la pasión de Cristo, porque eso a nosotros nos enseña el sufrimiento. Si sufrió Cristo, ¿por qué no podemos sufrir nosotros? Hermanos, y ahí podemos ver las imágenes, la pasión de Cristo, Él la vivió y la sintió como la podemos en carne humana, como la sentimos nosotros, como sentimos un dolor nosotros, como sentimos un deseo. Abrazó la cruz, hermanos.
se le cayó y la recogió, la abrazó, caminó con ella. La cruz, la cruz es un símbolo sagrado. Hermanos, esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Entonces, pasión, muerte. Nosotros no celebramos que Jesús está muerto, no, celebramos que resucitó. Pero es necesario recordar, conmemorar todos los pasos de Él, porque eso nos ayuda a crecer. Miren, vean los clavos que clavaron en sus manos. Hermanos, ¿no será necesario eso, recordarlo y ver lo que Él pasó por nuestros pecados? Él, hermanos, no, Él era santo, Él no tenía necesidad, nada para Él, sino para nosotros. Pero aquí en el último versículo nos está diciendo, hermanos, que esto fue después de resucitar. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. ¿Y qué les dio? Les dio pan y les dio peces, pescados. Él se los preparó, hermano. Ese banquete, hermano, es el que también Él nos preparará allá en el cielo, y que todos lo queremos ir a degustar. Pero nosotros, hermanos, debemos de ver con la mente. El corazón lo puede engañar a uno, el sentimiento lo puede engañar. Por eso el Señor nos dio inteligencia para nosotros poder ver con la Biblia cómo es el camino para llegar al cielo. Hermanos, si allá en San Lucas, capítulo 24, del 13 en adelante, cuando Él se les aparece a los discípulos de Emaús, que iban para Emaús, que estaba a unos 11, 12 kilómetros de donde ellos iban, Él se les apareció, caminó con ellos. Ellos no lo podían reconocer. ¿Saben dónde lo reconocieron, hermanos? Al partir el pan. Pero cuando ellos lo reconocieron, pueden buscarlo, hermanos, y leerlo, Lucas 24, del 13 al 35. Cuando ellos, los dos discípulos, Cleofas y el otro, lo pudieron reconocer, cuando Él partió el pan, se les abrieron los ojos, pudieron ver con claridad, pero ya no estaba, porque Él se había quedado en el pan. En esa Eucaristía que nosotros podemos introducir a nuestro cuerpo, podemos introducir la carne de Él. Hermanos, ¿cómo no disfrutarlo? ¿Cómo no estar tan agradecidos con ese Señor, ese Rey que dio la pasión, dio su vida, murió y resucitó y se quedó todavía, hermanos? Para Él lo más maravilloso es irse al cielo. Hizo ese último sacrificio de quedarse 40 días mostrándonos el camino a plenitud, como dice San Mateo o San Juan, donde dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y los envía, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Los manda y hagan que todos los pueblos, eso significa católico, todos los pueblos, universal, el universo. Hermanos, qué maravilla de lectura, y que todo, hermanos, es un engranaje que nuestra amada santa, una santa, católica y apostólica iglesia nos pone a nosotros para que nosotros podamos, hermanos, lograr alcanzar esa meta. Hermano Mario. Bien, hermano, es que fíjese que he estado pensando en un problemita pero ya lo voy a hablar. Hermano Rodolfo, pero antes miremos Colosenses 1, 24, 25. Si la tiene, léala. Ok, aquí lo tengo. Miren lo que dice Colosenses 1, 24, 25. Ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la iglesia. Qué maravilla. ¿Quién lo dice, Rodolfo? Lo dice Hechos, palabras de Pablo.
Pablo, Rodolfo, Pablo, exactamente. Perdón, Pablo. en Colosenses, Sí, perdón. pero Pablo, dice Pablo. el 25. Fui constituido ministro y ella, por cuanto recibí de Dios la misión de llevar a efecto entre ustedes su proyecto. Su proyecto. ¿Dónde? En la iglesia. Miren, hermano. Nosotros, ¿por qué nosotros con Rodolfo siempre que venimos, hermano, damos tantas citas bíblicas? Porque eso nos respalda, Rodolfo. Claro, Que estamos hablando la verdad. que estamos hablando lo que está escrito. Hermano, y me duele, y lo voy a decir, porque a nosotros nos va a pedir cuenta un día Dios. Hermano, bueno, estaba viendo un programa el domingo de un pastor. Hermano, incluso yo le mandé un mensaje diciendo que nuestra iglesia católica es una ramera. Y lo digo, hermano, para que esto no se vuelva un conflicto de que va a decir él o que vamos a ir nosotros. No, que le escribí en el mensaje que lo invitábamos cualquier viernes. Porque si voy a decir algo o vamos a decir algo nosotros, hermano, tenemos que estar seguros de lo que estamos hablando. Entonces, porque él miente y está mintiendo a otras personas. Ese es el problema. Entonces yo le digo, hermano, mire, con mucho amor y cariño, yo lo invito al programa y aclaremos estos puntos. Y con mucho amor, hermano, porque no queremos nosotros hacer un debate el que hable más fuerte. No. Esto es de amor, porque un día Dios nos va a pedir cuenta. Y Pablo lo dice, hermano. Pablo nos está hablando aquí en el versículo 24. Ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia, Rodolfo. Iglesia. ¿Cuál, hermano? La iglesia. La iglesia. ¿Se fijan, hermano? Entonces nosotros no estamos hablando cosas que... No, hermano. Estamos hablando la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y se los comprobamos con versículos, con capítulo y versículo. Mano Rodolfo. Hermanos, bueno, qué maravilla que Pablo dice que sufre, tiene que sufrir como Cristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 3, dice: de hecho se presentó a ellos después de su pasión y les dio numerosas pruebas de que vivía. Hermanos, después de morir, hermanos, la muerte, la carne va a la tierra que la dio y el espíritu va a Dios. De que vivía. Durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Solo quería que viéramos esto. ¿Durante cuántos días? Durante 40 días. Hechos 1:3. Sí. Pero vamos a ver, hablábamos de que hay una iglesia en la que el Señor, que es el cuerpo del Señor, dice Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice así. Miren la orden que da el Señor Dios por medio de sus apóstoles. Hechos es lo que hicieron los apóstoles. Hechos de los apóstoles es un libro narrativo de lo que hicieron los apóstoles. Y dice: cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Hermanos, o sea, supervisores. ¿Quiénes son los supervisores que ha puesto el Espíritu Santo al rebaño de Dios? Los obispos. Hermanos, los obispos son los únicos y auténticos apóstoles del Señor. Los sacerdotes son apóstoles en segundo grado, los obispos en primer grado. Los obispos representan a los 11 apóstoles o discípulos, y el Papa representa a la piedra, a Pedro.
Se lo repito, cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor. ¿Qué van a pastorear? La iglesia del Señor. Entonces sí, el Señor tiene una iglesia. Amén. Pastoreen las, con S, no. No existe. Pastoreen la iglesia. ¿Quiénes? Los obispos, que supervisen bien, que pastoreen la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. Hermanos, ¿qué le costó la iglesia al Señor? Sangre. Esa iglesia en la que dejó obispos o supervisores y dejó toda una jerarquía, que Él la puso, primero la piedra. La iglesia es de Él, de Cristo, pero la piedra, y después, hermanos, del San Juan 21 que leímos, después ustedes pueden leer todo San Juan 21, que a Cristo lo nombra pastor de su rebaño, cuando le dice 3 veces, ¿me amas? Sí te amo, apacienta mis corderos, segunda vez cuida mis ovejas, tercera vez apacienta mis ovejas. Son las ovejas de Cristo, pero las apacienta Pedro. Y aquí está hablando de los obispos. ¿Cuál es la iglesia que tiene obispos o supervisores? ¿La iglesia católica? Hermanos, ustedes pueden deducirlo con su propia inteligencia. Pastoreen la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. Hermanos, el proyecto principal de Cristo fue venir a edificar una iglesia pagándola con su propia sangre, con la sangre de Él, no con la sangre de nosotros, hermano, con su propia sangre. Esa iglesia es tan importante, esa iglesia tiene tanto valor que cuesta sangre de Cristo. Hermanos, perdónennos, pero ¿cómo es posible que Cristo dio la sangre por una iglesia? ¿Y cómo es posible que cientos de años, 1500 años después, venga el hermano Mario y diga, yo no quiero estar en la iglesia? Sí, él dio su sangre por una iglesia. ¿Por cuál? Hay historia, hermanos, ¿cuál es? No, yo voy a edificar una. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. ¿Lo debe hacer? No lo debe hacer. ¿Será la iglesia de Dios? No, la iglesia de Cristo, Él ya la pagó con su sangre. Hermano, habrían tantas cosas más que hablar, pero el tiempo se nos fue. Hermano Mario. Sí, no sé si puedo leer el versículo 29, Rodolfo. Claro. Y ahí llegaríamos. Sí. Ok. Dice el 29, Rodolfo. Vamos a ver, pastor. Dice, sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonan al rebaño. No perdonarán. Futuro. Se está proyectando futuro. No perdonarán. ¡Ah, qué problema, Rodolfo! Sí. Y sigue, lo pueden seguir leyendo, hermanos. Sí, entonces tengamos mucho cuidado. Mucho cuidado. Miren lo que pasa Bueno, no quiero ya criticar tantas cuestiones, pero es complicado. Sigamos en nuestra iglesia católica, firmes, sin desviarnos, hermanos, ni a la derecha ni a la izquierda. Sigamos, como digo San Pablo, hasta la meta final, que tenemos un premio. Y como le dijo el obispo a Santa Teresa, mujer, ¿por qué trabajas tanto? Trabajas muy duro. Ah, pero es que tengo una vida eterna para descansar. Eso Amén. Queremos nosotros, hermano. Hermano Rodolfo, no sé si entramos a los... a ver si nos pueden poner ahí a los anunciantes. Ok, a los patrocinadores, hermano Wilmer. Y si no los tienen, pues vamos a saludar a Carlos Martínez López, un compañero que nos escucha en Tegucigalpa. Al gran Manuel Ricardo Pavón Mesa, oriundo originario de Gualacolancho. Saludos, chicos. A mi gran amiga María Gutiérrez, fiel oyente. María,